Isaías capítulo número 50. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el cielo, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como en un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Gracias, Padre, te bendecimos por esta palabra que tú nos das, Señor, a través de Isaías. Gracias, Padre. Gracias, porque ¿quién podrá, Señor, animar al cansado? ¿Quién podrá, Señor, poner nuevamente fuerzas para que enfrente la vida, Señor? Señor, gracias, porque tú haces ver, Señor, muchas situaciones que no son claras para el hombre. Señor, eres fiel, Señor, por todo, Señor. Eres fiel, Señor, en todo. Señor, tú eres el único que puede sacar nuestras vidas adelante, Señor. Eres el único, Señor, que da sentido a la vida, sentido, Señor, a todas las cosas que hacemos, Padre, y podemos ser guiados a ellas, Señor, porque tú, Señor, tienes tus propósitos firmes para con nosotros. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por las diferentes familias. Señor, gracias por los que siguen trabajando, Señor. Por los que, Señor, han salido, Padre. Por aquellos que están, Señor, lejos de este lugar, Padre. Ten misericordia, Padre, porque hay necesidad de ti siempre, Padre. Gracias, Señor, te da nuestra hermana Hortensia, Señor, por tu misericordia. Y también, Señor, hay una petición por la salud de don Porfirio Melara, Señor, en esos riñones. Padre, sabemos, Señor, lo difícil que es aquellos, Señor, que padecen una enfermedad y
que ellos la sufren, Señor. Y los que están alrededor, los que estamos alrededor, no podemos entender, Señor, el sufrimiento. Señor, ayúdanos, Señor, a suplicarte siempre a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser intercesores, Padre, por aquellos que están en necesidad, Señor, enfermos, Señor, privados, Señor. Señor, aquellos que se les ha borrado, Señor, la alegría, Señor, y los deseos de vivir, Padre. Ten misericordia, Padre, aquellos que no pueden tener conciencia, Señor, de las cosas del día a día, Padre. Señor, aquellos que están, Señor, metidos en un problema, Señor, y no pueden salir sus mentes y sus corazones de ellos, Señor. Ten misericordia, Padre, de nosotros, Señor, porque estamos en este lugar no por ser mejores, Señor, sino porque hemos tenido necesidad de ti, Señor. Y aquí estamos, Señor, primeramente suplicándote tu perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Tu perdón, Señor, por todo, Señor, lo que hemos hecho mal, Señor, en lo que no te hemos tomado en cuenta y no nos ha importado, Señor. Señor, en las cosas que no tuvimos que hacer, que no tuvimos que ver, que no tuvimos, Señor, que juzgar, que no tuvimos, Señor, que pensar. Ten misericordia, Padre, de todas aquellas cosas que nos son ocultas a nuestros ojos. Te agradecemos, Padre, y ayúdanos en esta mañana, Señor, a recibir de ti, Señor, tu porción, Padre, para este día, Señor. Creemos, Señor, que vendrá a ser, Señor, un cambio en nosotros, Padre, a esta hora, Padre. Queremos recibirla, Señor, con nuestros oídos y con nuestro espíritu despierto, Señor, para ti, dispuesto, Señor, para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor me ayudará. Esta porción, hermanos, es una porción muy preciosa, una porción mesiánica, ¿verdad? Una porción que habla del Señor. El libro de Isaías es un libro tan precioso, porque a pesar de que es un libro del Antiguo Testamento, nos habla muchas cosas, como que fuera un evangelio, ¿verdad? Como que fuera algo actual. Y así es la palabra, siempre es actual, porque esta porción que leímos de este capítulo 50 nos habla, hermanos, de los problemas, ¿verdad?, que vivía Israel. Y el Señor lo hace ver como que fuera una familia, ¿verdad? Lo hace ver como que fuera una familia. Los daños que venían, ¿verdad?, anteriores, está diciéndole como quien le está diciendo a los hijos, ¿verdad? Mira, espérame, es que el problema viene, ¿verdad?, de tal fecha, ¿verdad? Como que el abuelito, la abuelita, el bisabuelo, la bisabuela comience a contarnos del pasado, ¿verdad? Y nos hace ver las fallas o los errores. No deja de ser un poco feo, pero siempre es una realidad, ¿verdad? Los errores que se cometen y las consecuencias que todavía se tienen y las cosas que todavía está en nuestras manos hacer, está en nuestras manos arreglar. Por eso esos tiempos, esos problemas familiares, ¿verdad?, el hecho de tener, les dice aquí, una mala madre, les dice, y yo me separé y no por gusto, ¿verdad? Y también por ver, digamos, un poco la indiferencia y el mal proceder de sus hijos. ¿Verdad? Él los está hablando así como que fueron abandonados por el Señor y vivieron las consecuencias, ¿verdad?, de ese abandono. No porque el Señor los haya abandonado, sino que lo abandonaron primero y después Él tuvo que apartarse, ¿verdad? Sí, o sea, ese es como que en este caso, ¿verdad?, que habla aquí, el Señor fiel, ¿verdad?, y la esposa infiel, ¿verdad? Y que llega un momento en que dice, no, pues yo me aparto, ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Verdad? Entonces después puede salir al revés la cosa, ¿verdad? Me abandonaste.
No, vos me abandonaste antes. O sea, es un poco el reclamo. Entonces, y hoy el Señor aparecía esperando ayudarle, ¿verdad? Como siempre, tratando de sacar adelante a su familia, a sus hijos. Y que hubiese bastado el sufrimiento que ya se ha vivido para poder hacer un cambio. Es decir, a veces las experiencias, como dicen, entran por el pellejo, ¿verdad? Y ya después que nosotros sufrimos algo, nos damos cuenta y podemos entender con mejor claridad, ¿verdad?, lo que hemos hecho mal o lo que dejamos de hacer. Entonces, aquí aparece el Señor, ¿verdad?, siendo Él como el ejemplo para que nosotros podamos ver cómo Él se pone de ejemplo de cómo recibe ayuda del Señor y cómo también nosotros debemos de imitarlo para arreglar toda situación, porque necesitamos conocer lo que el Señor hace por nosotros y entender, ¿verdad?, que necesitamos también, al igual que Él, escuchar su voz, ¿verdad?, para tener la sabiduría, ¿verdad?, para poder también animarse y animar a otros, ¿verdad? Entonces, esta porción vemos primero lo que el Señor habla de su familia, ¿verdad?, y decir, bueno, la situación que se vive o la situación que ustedes viven no es por gusto, ¿verdad?, no vino porque sí, hay un origen, hay una situación que precede y por la cual se tienen esas consecuencias. Como dice el verso 1, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Entonces, la situación difícil del pueblo, la situación crítica, está diciendo el Señor, ha sido consecuencia de, ¿verdad?, y explica cuáles son las razones. Así también nosotros, hermanos, podemos llegar a situaciones que no surgieron de la nada, ¿verdad?, no son dadas por gusto, aunque puedan haber algunas cosas que no son consecuencia de nada, ¿verdad? Así como cuando al Señor le preguntaron, ¿y verdad? ¿Por qué está ciego, verdad? Por sus padres, ¿verdad? O sea, o por él, ¿verdad? O sea, entonces el Señor les dice, no, vea, no es por ninguno de los dos, es para que ustedes vean lo que yo voy a hacer. Imagínense, o sea, lo digo esto para que no tampoco creamos que todo pueden haber excepciones, ¿verdad? Y eso puede, para no cerrar, digamos, porque no es así, ¿verdad? Pero aquí el Señor en este caso sí le está hablando a Israel, hermano, de que la situación, ¿verdad?, y lo que les había llevado el mismo cautiverio y todo, no había sido por gusto. El Señor habla de su divorcio, ¿verdad?, o de su separación de su madre, que no fue de la nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí la está buscando, ¿verdad? Aquí la está buscando y nosotros sabemos que cuando le daban carta, ¿verdad?, le daban carta de repudio, ¿verdad? Esa era carta de divorcio. Entonces, el hombre que repudiaba a la mujer no podía volver a tomarla, ¿verdad?, porque había sido ya repudiada. Entonces, pero aquí en este caso le está diciendo, no, pues prácticamente a mí me sacaron, ¿verdad? O sea, no soy yo el victimario, sino la víctima, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Puede ser, en este caso es que, bueno, yo no me separé porque quise separarme, ¿verdad?
Entonces, y también el Señor habla de los hijos, ¿verdad? O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido. Porque se acostumbraba, ¿verdad?, en la antigüedad, que si alguien hacía un préstamo, ¿verdad?, y la necesidad lo apretaba, y prestaba y no tenía con qué responder, no tenía tierra, no tenía algo, entonces daban a sus hijos en garantía. Entonces por eso habían esclavos, ¿verdad? Por eso habían siervos, porque si no podía se llevaban a los hijos. Entonces el Señor dice, no es que yo tenga acreedores, dice, no es que a mí me estén apretando y por eso ustedes están ahí y ustedes están diciendo, tú nos dejaste y nos entregaste a los malos, ¿sí? Porque tú te beneficiaste de nosotros. No me he beneficiado de ustedes. O sea, o sea, la situación que puedan estar viviendo de servidumbre, ¿verdad?, de estar como siervos, al haber sido llevados cautivos, no se debe a que a una deuda, ¿va?, a que yo me haya beneficiado de ustedes, sino que todo lo contrario, ¿sí? Es que realmente no es por nada de eso, sino más bien es por las mismas maldades, les dice, he aquí por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Entonces el rechazo, ¿verdad?, y el abandono a los hijos, ¿verdad? Dice, los dejé ahí porque ni modo, ¿verdad? Por eso se los llevaron, porque yo realmente quité mi mano, porque yo dejé de obrar. Porque mire, algunas veces uno puede ver alguna situación difícil y pensar que Dios lo ha abandonado. Y no nos ha abandonado, hermanos, porque no estamos en esta situación que aquí describe, ¿verdad? Aquí está diciendo, miren, o sea, ustedes están en desgracia por las mismas maldades, ¿verdad?, y porque realmente tu madre fue rebelde, le dice. Nunca quiso someterse, ¿verdad? Nunca pude yo ser cabeza, ¿verdad? Nunca pude ser cabeza. Hermano, yo creo la frustración más grande para un hombre es no poder ser cabeza, hermano, en su casa. Eso es una frustración, hermano. Que un hombre esté queriendo y como que es un pleito y una competencia, hermano. Entonces dice, bueno, ¿y entonces qué pasa? Va? No se puede vivir así, vea. Y hermano, y muchas de esas cosas son las que hoy vemos, vea. Uno de los peligros grandes que tiene la pareja, hermanos, es ¿cómo se dice? El ser pareja, ¿verdad? El estar parejo, digamos. Vea. Porque se puede volver competencia, ¿verdad? El hecho que la mujer hoy se pueda preparar más y sea más disciplinada que el hombre, ¿verdad? El hombre es más vago, más así, no tiene mayor responsabilidad, y entonces, y las muchachas sí, ¿verdad? Las jóvenes tienen más disciplina, y entonces al final se preparan más, y entonces se casan, y el otro no tiene mayor aspiración, la ve las cosas así, híjole, ¿verdad? Ya se volvió un problema, hermano. Porque para empezar, esa persona no tiene deseo de ser cabeza. Para comenzar, hermano. Entonces a la mujer le toca tomar el puesto de cabeza, hermano, porque si no se hunde todo. ¿Va? Me dice alguien, mira, me dice, hablando de alguien que conoce, me dice, mira, a mí me da hasta pena, me dice. Porque pues sí, me dice. Él no funciona para nada, me dice, pero ni un chorro puede cambiar, me dice. Wow, le digo. O sea, no puede, pero absolutamente nada, me dice, nada, así como lo iba. Entonces me tienen que llamar a mí, me dice, yo llego ahí, vaya. Y entonces, pierde sus empleos, me dice, no tiene interés de nada. Y ella sí, vea.
Y ella ha ido creciendo cada vez más, ¿verdad? Entonces al final, ¿verdad? La persona termina siendo otro hijo más, ¿verdad? Duro, hermano, duro, eso es duro. Porque usted dice, bueno, ¿y cómo hacen reaccionar a este hombre, ¿verdad? ¿Y qué hacemos, ¿verdad? Para que realmente tome su papel y se dé cuenta que él es el llamado? Que no es, pues sí, ¿verdad? Que tiene que tomar su lugar. Que si bien es cierto, no tiene los ingresos de la mujer, pero tiene que operar en lo que tiene que operar, ¿verdad? Tiene que funcionar. Porque si no, imagínese, y entonces por eso las distorsiones, ¿verdad? Y entonces después el niño, ¿verdad? Va creciendo de que así es la cosa, ¿va? Uno tiene que ser vago y la mujer que se haga cargo, ¿va? Pues sí, porque es lo que ha visto en su casa. No importa, las mujeres que trabajan, uno, bueno, tener una buena pantalla y ver fútbol todo el día, ¿va? O sea, va entrando en otra, ¿verdad? Pues sí, porque como no haya trabajo, dice, entonces, hermano, es duro, porque puede volverse algo, una costumbre, ¿verdad? Entonces, el Señor, hermano, está dando a entender aquí que realmente Él está sobre las cosas, que Él no es que haya abandonado nada, Él ha funcionado, pero en este caso ha sido todo lo contrario, ¿verdad? La esposa y los hijos no han querido meterse al orden. Entonces, por eso dice, y dice todavía, ¿verdad? Y cuando hoy que regreso nadie me hace caso. Cuando quiero arreglar las cosas nadie me hace caso. Dice el verso 2, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por la falta de agua y mueren de sed. Entonces fíjese cómo el Señor reclama que cuando llega nadie le hace caso. Hermano, es duro, ¿verdad? Porque imagínese el hijo y la madre aliados, ¿verdad? Porque cuando alguien está en el mal, busca al que está en el mal, ¿verdad? Si alguien anda haciendo lo malo, busca su autoridad, aquella autoridad que le avala lo malo, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Entonces el empleado que anda ahí haciendo cosas indebidas, busca al que sabe que es autoridad que anda haciendo también cosas indebidas. Es así como funcionan. Y uno ve esas alianzas, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué lo busca? Yo ya sé por qué. Porque la gente correcta no, ¿verdad? Hermano, el Señor se acerca y nadie sale a responder. Sabiendo, hermanos, que Él sí tiene poder para ayudar, que podía librarlos, que podía ayudarles, ¿verdad? Esa capacidad, hermanos, que Dios tiene como un esposo responsable, ¿verdad? Que hoy, hermanos, ya, porque la responsabilidad tiene una contraparte también, ¿verdad? Que responde a esa responsabilidad. ¿Qué quiero decir, hermano? Que si alguien es responsable de repente y el otro no corresponde a esa responsabilidad, se cansaba. Dice yo aquí, ¿verdad? Y la mujer dice, y este marido no me responde, y yo solo porque tengo sus hijos cree que al final dice, no, ¿verdad? Mejor me aparto, dice. Y lo terminan sacando, ¿verdad? Mira, vos aquí no servís para nada, mejor andate. Terrible, hermano. ¿Verdad? Entonces al revés, los echan de la casa, ¿verdad? Hermano, porque no funcionaba. Y en otros países, hermanos, donde la cuestión económica es más grave, todavía es más. ¿Verdad? Un país donde los ingresos son bien necesarios para vivir, tener cierta estabilidad, dicen, bueno, no querés, entonces andate. O no respondés, andate. ¿Verdad? Ahí solo los latinos, ¿verdad? Las latinas que aguantan al marido vago, ¿verdad? Pero de ahí otras culturas no aguantan. Es increíble, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, Señor, qué duro este ejemplo,
porque yo no creo que es para regañarnos a nosotros, pero sí es un buen ejemplo de lo que muchas veces el Señor quiere hacer por nosotros y nosotros no dejamos que Él lo haga. El Señor es el que tiene la capacidad, pero no dejamos que Él haga lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer. Entonces, mire, para ayudar, para el Señor venir a dar esa ayuda, aclara, ¿verdad?, que Él ha tenido que prepararse. Porque alguien ve, hermanos, y dice, no, vea, ese le ayuda porque es buena gente, dice. No, a veces el que ayuda, hermanos, es porque también se ha preparado para ayudar. El que ayuda es porque ha sufrido, ¿verdad? Sí, el que mira, el que tiene comprensión, por ejemplo, ¿verdad?, y ayuda a alguien que padece, que es borracho, ¿verdad? De seguro es porque también ha sido borracho y puede aguantar, ¿verdad? Ya otros no, dicen, no, quítense, ¿verdad? Pero el que no dice, no, hombre, ¿verdad? Ayudar no es fácil, ¿verdad? Para ayudar se paga un precio, ¿verdad? Entonces nos habla, hermanos, en primer lugar, que el que ayuda es porque ha recibido palabra para poder darle al cansado. Hermano, qué duro es. Yo tenía un amigo que yo en el momento no entendí, ¿verdad? Pero después digo, tiene razón, ¿verdad? Estábamos trabajando juntos, éramos compañeros en un lugar, entonces ya me quedaba cerca a la casa y él me pasaba dejando por la casa, conocí a mi papá, de ahí yo me pasé a otro trabajo, me cambié de trabajo y él se quedó ahí, ¿verdad? Y después me doy cuenta que él era visita, ¿verdad?, en mi casa. O sea, yo no estaba, pero él seguía visitando la casa. Y era porque se había hecho amigo de mi papá. Entonces pasaba a tomarse un café y a platicar, ¿verdad? Y un día me dice, mira, me dice, es que hay una de las cosas más duras que hay, me dice, es no poder hablar uno, me dice. Yo necesito a veces un consejo de mi papá, me decía. Y él me decía, mi papá como es tractorista, decía él, está bueno, hijo, está bueno, es que le decía, todo lo que él le decía, está bueno, está bueno. No, Leo, pero es que no necesita él ser ingeniero para darte un consejo, le decía. Pues sí, me dijo, pero quizás él se siente, entonces él no quiere decir nada. Gracias a Dios que puedo ir a platicar con tu papá, me dice. Entonces yo me sentí un poco celoso, porque decía yo, bueno, ¿cómo es que pase y yo no puedo platicar con él, ¿verdad? Y él todas las 2 veces por semana casi estaba pasando ahí. Y entonces entendí, vea, que lo que necesitaba era hablar con alguien que le pudiera decir, mira, ya pensaste en esto, mira, está, ¿me entiendes? O sea, otro punto de vista que lo hiciera levantar, no es que le enseñara, sino que por lo menos le hiciera así, mira para allá. Mira para allá, va, toma tu decisión, vea, porque no es que lo obliguen a uno, sino que a veces solo le abren el panorama, vea. Entonces, pero no necesita tener la misma profesión de su hijo, vea. No podemos renunciar a eso, hermano, vea. Aunque sean más inteligentes, más capacitados, con más títulos, usted siempre va a poder dar un consejo. Siempre va a poder decir las cosas tal como son, ¿verdad? Porque por eso, bueno, en parte dice uno, bueno, por eso hemos vivido, pero mejor si podemos decir, por eso hemos recibido la palabra del Señor, para poder también darla. Entonces dice el verso 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabio, ¿verdad? Está hablando a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Como que le estoy diciendo, el Señor, el Padre me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermano, el oído del sabio, alguien dice, el sabio es el que abre su boca y todo el mundo se queda escuchándolo. No, pero es que el que tiene lengua de sabio tiene que tener oído de sabio. Y eso es lo que está diciendo aquí. Me da oído de sabio, hermano, porque si Dios habla, ¿verdad?
si mi jefe habla, ¿verdad? Todos nos quedamos callados para oírlo, ¿o no? Pues si está hablando, si él dice así, así es, ¿verdad? Pues sí. Y si habla el presidente o una autoridad, uno dice, bueno, ¿verdad? Si a veces solo el que no dejamos hablar es al policía de tránsito cuando nos para, ¿verdad? Pues debemos dejarlo hablar, ¿verdad? Porque a veces ni nos va a poner la esquela y uno ya se está justificando. No, me dijo solo para decirle que no se preocupe, me dijo. Ay, disculpe. Y ahí estaba, ya había sacado el machete y dándole filo todavía. ¿Va? Y el hombre no, pues sí, ¿va? Entonces porque a veces no tenemos oído de sabio. ¿Va? Entonces tenemos que ir, imagínense si el Señor habla, hermano. Tenemos que estar así, ¿va? Ahí sí quisiéramos tener orejas de Conacaste. ¿Va? Debemos de tener así para poder oír que no nos falle nada. ¿Va? Porque aunque no lo crea, a veces hay distorsiones que no nos dejan oír bien. Vea, yo un día de esto le digo a mi esposa, mira, qué bien soñé, le digo, después de todo, un sueño tan enredado, le digo, que era imposible cumplir todas las cosas que había que hacer, le digo. O sea, y yo estaba angustiado porque yo decía, ¿cómo hago todo eso? No puedo, no salgo a tiempo si llego esto y se dejo aquí solo, y si hago, era algo imposible, ¿me? Y en el mismo sueño, ¿verdad? Son las cosas, ¿verdad? Como a veces los sueños tienen como varias dimensiones, ¿verdad? Y en el mismo sueño yo le decía, Señor, ¿y qué hago, Señor? O sea, en el mismo sueño le pedí al Señor y el Señor me decía y me quedó bien grabado, ¿verdad? Yo pidiéndole por uno de los problemas, ¿verdad? ¿Y cómo hago para llevar esto y que ta? Y el Señor me decía, no te preocupes, te voy a ayudar en todo, me dijo, con mucho énfasis, en todo, ¿verdad? O sea, uno se enfoca en una cosa, ¿verdad? Pero el Señor dice, te voy a ayudar en todo, ¿verdad? Y entonces me quedó bien grabado, fíjese, me levanté con esa palabra, hermano, te voy a ayudar en todo. Wow, dije yo, Señor. Y mire, cuando yo estaba leyendo esta porción de Isaías, dije yo, si es prácticamente es lo que está hablando, ¿verdad? Que realmente el Señor nos puede dar lengua de sabios para hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, lo que habla en el día es lo que oyó como sabio en la madrugada, ¿verdad? Que el Señor nos habla. ¿Verdad? O sea, algunos hacemos al revés, ¿verdad? Hablamos dormidos de noche, dormidos, ¿verdad? Hablamos dormidos. Pero aquí dice que escuchamos de noche, no hablamos. Aunque algunos hablamos dormidos. Entonces, Él nos puede ayudar, hermano, porque se ha preparado de una manera especial. Porque el Señor da lengua de sabios para hablar palabras al cansado, palabras de ánimo al débil, ¿verdad? Al desanimado, ¿verdad? Eso quiere decir, palabras al desanimado, hermano. Porque mire, no hay cosa más difícil, hermano, que la fuerza al desanimado. Porque al que está cansado físicamente, al día siguiente ya vuelve otra vez con las baterías puestas, ¿va? Renovadas, recargadas, ¿va? O sea, ya le pasó el cansancio al día siguiente. Pero el que está desanimado, no. ¿Verdad? Sí, una noche a otra noche, ¿verdad? Y amanece más cansado. ¿Verdad? Amanece más cansado, en lugar de amanecer más descansado, amanece más cansado. Es decir, con menos ánimo. Entonces, el Señor hablaba cada mañana despertando su oído de sabio, ¿verdad? Y esas son las palabras que Él podía repetirse en el día, ¿verdad? Esas son las palabras que debemos de repetirnos.
¿verdad? Las que el Señor nos da con oído de sabio, cuando nosotros tenemos oído de sabio. Entonces, pero esa preparación, hermanos, también va más allá. ¿Por qué razón? Porque hay un precio a pagar, hermano. El verso 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído, ¿verdad? El Señor me abrió el oído. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Mire, uno es ser terco, ¿verdad? Así es, rebelde. ¿Sí? Mano, bueno, el tener rebeldía es no querer someterse a lo que la autoridad define, ¿verdad? Para nosotros. O sea, la rebeldía es, yo hago totalmente lo contrario, ¿verdad? La rebeldía, hermanos, está apegada al corazón del hombre, ¿verdad? O sea, no lo debemos de ver como que, sí, ¿verdad? Es que nació rebelde y es rebelde. No, hermano, porque yo creo que todos nacemos rebeldes. Lo que hace la diferencia muchas veces es quién nos ayuda, ¿verdad? ¿Quién nos ayuda en esa rebeldía, hermano? Porque si quizás a muchos de nosotros no nos hubieran detenido, a saber dónde hubiéramos llegado, hermano, o dónde hubiéramos ido a parar, ¿verdad? Entonces, es necesario, y dice, y no me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Habla de los sufrimientos del Señor, vea. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que abrir los oídos es una responsabilidad para nosotros. Conocer, hermanos, de parte de Dios es una responsabilidad que nosotros tenemos, hermano. ¿Por qué razón? Porque ya no podemos ser rebeldes a lo que el Señor nos habla, hermano. Ya no podemos o no debemos volvernos atrás. Ya no debería estar en nosotros. Y esto obliga, hermanos, a pagar un precio. El precio mire, el precio es alto muchas veces. Porque, en primer lugar, dice, no volverse atrás, no ser rebelde, y la actitud, aquí denota la actitud que nosotros debemos de tener y imitar del Señor, ¿verdad? Que el Señor recibió palabra porque Él decía, yo hago lo que el Padre me mandó a hacer, ¿verdad? Por eso tenía un oído de sabio, ¿no? Y Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Eso hacía, hermano. Ya a nosotros es bien difícil, ¿no? Porque cuando nosotros se nos mete una cosa, y le estoy hablando de una cosa sencilla, sencillísima. Vaya, fíjese, mire, lo más sencillo puede ser, bueno, hasta para conducir, pues. Yo antes decía, ve, me fui pasando, y ya molesto porque me había pasado, decía, bueno, después aprendí que no, vea, bueno, quizás me fui pasando porque de algo el Señor me está librando allá, vea. Entonces, ya tranquilo, bueno, ya no estoy rebelde uno, va, ¿sí? Porque de repente usted quiere hacer lo que dice y a lo mejor le pasa lo que no debería pasarnos, ¿verdad? Lo que el Señor nos estaba ayudando, ¿me entiende? Entonces, no vaya a pensar que estoy diciendo que es bueno ser descuidado, no, sino que en el sentido de aquel enfoque duro, ¿verdad? De que así tienen que ser las cosas, porque de repente nos volvemos rebeldes, ¿verdad? A la guianza de Dios. Y si en la guianza de Dios, hermanos, está algo que en nuestra mente no es lo que debería ser, pues lo más seguro es que no lo hagamos, aunque Dios nos haya dado la pauta para hacerlo. Entonces, qué difícil es el hombre, hermano, qué difícil es, desde niños nos es difícil obedecer, hermano, desde niños, ¿verdad? Si usted lo mandaban a hacer algo, de repente se le olvidaba, ya voy a ir, ¿verdad?
después se le olvidaba lo que le habían mandado a traer, después traía lo que no era. O sea, qué difícil el hombre, porque por eso el ejemplo, hermanos, del Señor, de esa actitud, ¿verdad? Para hacer lo que el Señor le daba que hiciera, porque había abierto su oído, había abierto su oído. Y sabe, hermanos, que esa es una gran bendición, que el Señor nos abre el oído a lo espiritual, hermano, porque algunos tenemos abierto el oído para otras cosas. Allá están hablando de otro y uno oye, hermano, allá al otro punto, allá están hablando de aquel. Y hermano, pero que sea el Señor el que nos habla, deberíamos de tener abierto el oído. Que el Señor nos diga, que el Señor nos está hablando, no te vayas por ahí, andate. Pero es que mira, que el Waze dice que por aquí me vaya, andate por allá. Hermano, mire, qué increíble la guianza. No estoy diciendo que el Señor quiere poner un GPS en nosotros, no estoy hablando de eso, sino que pueden haber situaciones, ¿verdad? Por poner un ejemplo así muy fácil, ¿verdad? Pero hay cosas, hermanos, que son más importantes en las que el Señor nos ha dado palabra y nosotros no estamos obedeciendo como Él espera, porque aquí a la madre y al hijo le está diciendo, bueno, ustedes no me han obedecido, no me quieren recibir. Sin embargo, yo he hecho mi parte, yo he tenido que aguantar, ¿verdad? He tenido que sufrir muchos de los daños por querer hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad me ha traído consecuencias. Han venido heridores, dice, ¿verdad? Han venido aquellos que me han agarrado de la barba, ¿verdad? Y me han cortado lo que quizás en ese tiempo era un símbolo de autoridad y de respeto, ¿verdad? Como aquellos que le volaron la mitad de la barba, ¿verdad? O sea, era una, como le dijera, era una humillación, ¿verdad? Y dice, no escondí mi rostro de injurias y disputos. Y de hecho así fue, ¿verdad? Se burlaban del Señor y lo escupían. Y hermano, y usted sabe que el escupir es algo bien, además de considerarlo algo sucio, es una humillación, ¿verdad? Y como que hace que cualquiera reaccione, ¿verdad? Y diga, no, eso no se va a quedar así. Sin embargo, el Señor está diciendo, yo lo soporto y doy mi cara, ¿verdad? O sea, no huyo. Si alguien me quiere injuriar, yo he puesto la cara cuando se trata, ¿verdad? Cuando se trata de tu palabra, de obedecer tu palabra. Hermano, ese debería ser una política nuestra, ¿verdad? Bueno, si lo que el Señor nos manda, no me debo avergonzar, ¿verdad? Y si alguien nos humilla, pues soportémoslo. Entonces, las consecuencias, hermanos, de llevar esa palabra sana para poder animar, para poder ayudar, era grande, porque la oposición es más grande de lo que usted alcanza a ver, hermano. Por las cosas donde tenemos fisuras, donde tenemos debilidades, donde no estamos cubiertos o donde no hay cobertura, es donde el enemigo quiere, ¿verdad? Quiere hacer daño, ¿verdad? Y si no, termina siendo como aquí en el Señor, injustamente todo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice, por llevar tu palabra me he expuesto, ¿verdad? A que me humillen, a que me escupan, a que me hieran. Y al final hasta que lo mataran. Entonces, las consecuencias son más que imaginarias, hermanos. Una oposición, ¿verdad? Una opresión, ¿verdad? Que realmente que algunos pudieran sentir, pero que el Señor dice, yo soy el ejemplo. No deben renunciar a esto, porque eso va a dar un fruto que no se pueden imaginar. Entonces, la confianza que Él está pidiendo es una confianza en la ayuda, ¿verdad? En la ayuda que Él dará, hermano. Dice el verso 7, porque Jehová el Señor me ayudará.
por tanto no me avergoncé. Es decir, si yo sé que el Señor me va a ayudar, no debo de avergonzarme. O sea, el Señor está conmigo, el Señor está con usted, hermano. El Señor está con nosotros. Por tanto, dice, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Porque un pedernal, hermano, un pedernal no hace gestos, ¿verdad? Y nosotros hacemos gestos. No decimos palabras, pero los gestos hablan más. Entonces, el Señor dice, no, pongo cara de pedernal. O sea, cae todo, pero no hay reacción, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. No hay reacción. Hermanos, qué bendición es no tener reacción en esas cosas. En esto, pues. Podemos tener reacción en otras, pero en esto no debemos de tener reacción. ¿Por qué? Porque el que va a arreglar las cuentas es el Señor, no somos nosotros. Él es el que nos va a ayudar. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. El adversario, ¿verdad? Entonces, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos como la polilla, por la polilla. Entonces, el que nos ayuda es el Señor, ¿verdad? Entonces, porque es el único que puede pagar el precio, hermano. Es el único que tiene control de todo. Es el único, hermano, que puede hacer valer su palabra. Nosotros no podemos hacerla valer, ¿va? Si no vea cuando la gente discute por algo, ¿va? Uno no se puede poner a discutir porque, hermano, si la palabra del Señor la hace valer, no nosotros. Porque se cumple, ¿verdad? Entonces, la opresión, los daños, no lo hizo retroceder, ni por pena o vergüenza, hermano, ¿verdad? Por eso puso cara de pedernal, ¿verdad? No le daba vergüenza, hermano, nosotros debemos de ser cara dura para lo bueno. Ahora, para lo malo sí nos debe dar vergüenza, ¿verdad? Para cambiar. Pero para lo bueno, hermano, cuando uno está hablando lo que es, ¿verdad? Y que el Señor, no lo que es, sino lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Entonces, y si hay molestia por eso, pues, y hay reacciones y toda la opresión que pueda haber, entonces dice, pongan cara de pedernal. ¿Verdad? Así como los muñecos aquellos que están allá en Sudamérica, ¿no? En Chile. Sí, los ha visto en la televisión, yo no conozco. En la isla de Pascua. Pues no está cerca de Chile, no, está en medio del océano. Pero ahí están esos muñecos, no hacen gestos. Sí, así debemos de tenerlo, hermano. Entonces, poniendo como rostro de pedernal, ¿verdad? Y ahí dice, fíjese que ahí dice, cuando dice, puse mi rostro como un pedernal. Fíjese que la idea que está hablando, hermanos, es una cara atada, dice. Porque la palabra cara en hebreo, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Es la que da vuelta, ¿verdad? Porque cuando uno le habla, la cara es la que da vuelta, ¿verdad? Entonces, esa es la cara, lo que da vuelta. Entonces dice, al amarrarla, ¿verdad? Es como que nos quedan todos los gestos, ¿verdad? Como que le han puesto botox y le queda así la cara. Y ya queda, digamos, sin reacción, ¿verdad? Sin reacción, ¿verdad? Para que no sintamos ninguna vergüenza y que podamos enfrentar sin retroceder. Entonces el que viene a salvarnos, el que viene a salvarme, dice aquí, está cerca, lo puedo sentir, está atrás, está aquí al lado.
y es el que peleará conmigo, el que peleará por mí más bien. Y entonces por eso dice, acérquense y veamos, ¿verdad? Porque miedo no tengo, porque el Señor está conmigo. Hermano, esa es una expresión de mucha fe, vea. Porque a nosotros nos da miedo, ¿verdad? ¿Ves? O sea, de provocar, ¿verdad? A que vengan acérquense. ¿Quiénes son los que quieren contender contra mí? Dice, júntense, vengan, quiero ver. Hermano, pero la seguridad debe de estar de que el Señor es el que peleará, hermano. Acérquense y veamos, ¿verdad? Que no les tengo miedo. Hermano, lo que le da esto el sustento es la seguridad de que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si el Señor viene por ayuda, la ha prometido, ¿verdad? ¿Quién nos va a poder condenar? ¿Quién nos va a poder poner en nuestro puesto, como quien dice? Porque ellos se van a envejecer, dice, y serán comidos por la polilla, ¿verdad? Como ropa. ¿Ya? La ropa, hermanos, ¿verdad? Envejece, ¿verdad? Y al final termina con hoyos. ¿Sí? Esa es la ropa, ¿verdad? Pero mire, pero ni la ropa que llevaban en el desierto se envejeció, ni se llenó de hoyos. ¿Sí? Y eso que no había sido todavía descubierto ninguna tela, ni sintética, ni stretch, ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque dice que engordaban y la tela también se hacía más, se hacían más flacos, ¿me entiende? Pero a ellos no, dice, se van a desgastar, porque es lo que está diciendo. Porque mire, después, por muy bonita que sea y de marca una ropa, ¿verdad? Después de un tiempo ya se ven feas, ya no tienen el color, ya están desgastadas. Si es un pantalón ahí donde uno choya, ya está desgastando, el color ya no es el mismo, la tela se vuelve dura, ¿verdad? Cuando ya a veces se vuelve dura, ya no se puede, ¿verdad? Y si tiene hoyo ya no la puede poner. Llega un momento que termina siendo tirada, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor, no van a prevalecer. Por eso hermanos, el Señor hace una reflexión. En el verso 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Un llamado. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Fíjense, hermanos, que no está diciendo que ya están en luz, ¿verdad? Andan en tinieblas y carece de luz. Confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. O sea, el que tema, ¿verdad? Oiga la voz de su siervo. Para ser ayudado, hermano, a veces uno dice qué difícil es ayudar. Porque alguien cree, hermanos, que solo va a ir a ayudar, ¿verdad? Y que la gente está esperando a recibir ayuda. Y no es así, hermano. A veces la gente decía, ayúdeme pero en efectivo, le dice. Pues sí. Y entonces, y a veces el problema no es de efectivo, hermano. El problema no es de efectivo. Entonces, se vuelve difícil, ¿verdad? Ayudar, hermano. Porque si el Señor pudiera hacer en nosotros, hermano, darnos la ayuda que nosotros necesitamos y nosotros le dijéramos, Señor, ayúdanos donde tú quieres, Señor. Nos sorprenderíamos que nos ayudaría, no quizás en lo que usted cree o en lo que yo creo que necesito ayuda. Pues sí, es como que dice, fíjese que regreso fatigado y regreso así, y que ¿cuántas horas pasa para? Es que paso por, pues mire, no hombre, la solución ya sé cuál es. Solo le vamos a cambiar esos zapatos que usa y le vamos a poner un banquito a esta altura para que medio se apoye por ratito. Hermano, y usted dice, no, yo pensé que me iba a mandar de vacaciones. No,
no era esa la solución, ¿verdad? Entonces, de repente uno se podría sorprender, hermanos, dónde están las cosas que están deteniendo o que nos están afectando más, no donde nosotros creemos. Entonces, y esto, hermanos, es porque el Señor anda en plena luz. Él es luz, ¿verdad? Pero aquí está hablando de unos que andan en tinieblas, dice, y carecen de luz. Pero que si temen, dicen, acérquense y van a tener mi luz. O sea, es un llamado a recibir la ayuda del Señor. Entonces, si necesitamos ayuda del Señor, también debe haber temor en nosotros. Es decir, estamos hablando respeto para escuchar, ¿verdad? A quien nos habla, hermano. Y nos da la vida y nos da solución a nuestra vida. O sea, ¿por qué digo esto, hermano? Porque mire, yo le he contado miles de veces que es como cuando yo me recuerdo que trajeron a una persona y era tan elevado el hombre en su preparación, ¿verdad? Que la gente creía que no sabía nada, ¿va? Y entonces algunos bocones fueron a poner la queja, ¿va?, al decano, mire, este señor está dando esta. Y entonces, pero quienes estaban, el tema, la materia, los que estaban llegando a decir que no servía, era gente que no sabía nada de eso. Y de repente me llaman a mí para preguntar, porque era un tema más relacionado a mi área. Y yo les digo, no, le digo, ese hombre, mire, sabe de esto. La mayor virtud de ese hombre es que le dice las cosas tan sencillas, y usted se queda, wow, hoy entendí qué es eso. Y después le dice, léete tal libro, léete, o si no, léete mi libro, le dice. Entonces, y ahí ya miraba las cosas complicadas, ¿verdad? Entonces le digo, de nada me sirve que me enseñen cosas tan complicadas si yo no entiendo lo más básico, ¿verdad? Mejor que me enseñen lo básico y con la capacidad de después ir a leer yo y profundizar, ¿verdad? Entonces, y uno dice, wow, ¿verdad? El problema está, hermanos, que muchas de nuestras necesidades son básicas, son cosas simples, pero que no hemos podido superar, hermano. Y entonces, para poder escuchar, hay que tener temor, hay que tener respeto del quien habla, hermano. Porque para esa gente el Señor no servía. Y para mí, yo estaba en la primera fila, hermano. Porque yo quería agarrar todo lo que él tenía. Porque es más, dijo uno, vamos, invitémoslo a cenar. Hermano, porque queríamos escuchar más, ¿me entiendes? Ya se va a ir, ¿verdad? Ya se va a ir esta persona. Mire, y este estuvo ya era una persona grande, ¿verdad? Este estuvo con el que introdujo esa teoría económica, ¿verdad? ¡Wow! Vaya, los que inventaron eso de la matriz de insumo producto, imagínense. Un señor ruso. Y él fue discípulo de él. Yo quiero oírlo, ¿verdad? O sea, porque usted dice, eso no es algo sencillo, ¿verdad? Vale la pena aprenderlo. Pero la mayor parte, hermanos, lo vieron así como, a ver, ¿qué está hablando? Y entonces el respeto, hermano. Si no lo respetaban en él, ¿cómo cree que estaban en clase? En la última fila, hablando locuras, contando chistes quizás. Y el Señor, como era bien educado, él no le importaba, con nosotros estaba aquí adelante. Y entonces uno dice, wow, dice, en otro hubiera puesto la queja y decir, mire, oh, señores, sáquenmelo, ¿verdad? No le importó. Como gente que está acostumbrada a eso, ¿verdad? Dice, no. Y entonces uno dice, realmente el respeto a Dios es necesario, hermano. Porque si yo no creo que Dios tiene la solución, es imposible recibir alguna solución. Y por eso dice, termino con esto, he aquí que todos vosotros encendéis fuego, dice, y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano vendrá esto.
en dolor seréis sepultados. ¿Qué está diciendo, hermano? Miren, está hablando el otro grupo y dice, bueno, ustedes sigan encendiendo sus teas, síganse iluminando ustedes solos, pues. Pongan las luces que ustedes quieran. Esa luz no los va a sacar adelante. Esa es una luz propia, es una luz mentirosa, es una luz que solo es apariencia, pero que no los va a llevar. La única luz, está diciendo el Señor, es válida, es la mía. Por eso les dice, acérquense. Ustedes van a seguir con su luz, síganla encendiendo, pero yo les quiero decir algo, dice, que les va a venir algo de mi mano, dice. En dolor seréis sepultados. O sea, les está diciendo, nunca hallarán salida ni solución, ¿verdad? A todas las cosas que realmente tiene la vida. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, su promesa es vida abundante. Y uno, hermano, de verdad que necesitamos vida abundante. Porque fíjense que, aunque sea el último año de nuestra vida, con vida abundante, ya es ganancia, ¿verdad? Si solo me quedara un año y ese año fuera vida, ya es ganancia, hermano. Porque quizás algunos lo hemos visto, ¿verdad? Con nuestros seres queridos, quizás con alguien hemos visto como alguien que al final conoce del Señor y cree, hermanos, y vemos una cantidad de cambios y más que eso de felicidad en su corazón. Por eso el ser ayudado, hermano, del Señor, pareciera que es algo simple, ¿verdad? Pero no se nos debe olvidar que tenemos un ejemplo y que alguien ha pagado un precio por darnos su palabra. El Señor ha sido fiel con nosotros. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, porque nosotros podemos confiar en ti, Señor, en la luz que tú tienes, Señor. Por eso eres tú el que llamas. Aunque hayamos andado en tinieblas, podremos confiar en ti, Señor, y apoyarnos en ti, porque tú eres el que nos ayudará, Señor. Tú eres el que harás por nosotros. Y ahorita, Señor, no nos debemos avergonzar por nada, porque tú estás cercano a nosotros para salvarnos. Señor, por eso esa es tu fidelidad para con nosotros. Porque tú, Señor, pagaste un precio para ayudarnos, porque te dejaste herir, te dejaste escupir, Señor, pero tus palabras eran las únicas que podían ayudar a tu pueblo. Sin embargo, fueron rechazadas porque te vieron a ti y no te honraron, no tuvieron temor de ti, Señor. Por eso, gracias te damos, Señor, porque ha sido dada lengua de sabios. Ese es nuestro ejemplo, Señor, en ti, que tuviste andando en carne una lengua de sabios, y tu sabiduría es infinita, Señor. Pero también despertaban tu oído, Señor, porque era oído de sabios, Señor. Oías como los sabios lo que el Padre te daba, Señor. Y ese era el plan, Señor, de cada día, Señor, que tú podías seguir, porque día a día te daban esa palabra que podía llevar al cansado. Por eso tú podías ver, Señor, los rebaños y podías decir, son como ovejas sin pastor, que no saben para dónde van. Pero tú, Señor, llevabas una palabra y nos trajiste a nosotros, Señor, luz, para que viéramos hacia dónde tenemos que caminar. Señor, qué difícil, Padre, para el que reclama. Qué difícil, Señor, porque muchas cosas no vienen porque sí, sino porque realmente ha habido una maldad, ha habido una rebelión, Señor. Por eso tú dices, yo repudié a vuestra madre, pero fue por las maldades, fue por la rebeldía. Señor, ayúdanos,
porque solo tú, Señor, tienes en nosotros la bendición, Padre, y no podemos nosotros hacernos los desentendidos cuando tú nos hablas, Señor. Así esta mañana, Señor, tú nos has hablado, Señor. Tú has llegado a nuestro corazón, Señor, a decir las cosas como son, porque tú nos ayudarás en todo, Señor. En todo nos quieres ayudar, Señor. Como un marido que vuelve a tomar a su esposa, la cual lo abandonó, la cual fue rebelde. Señor, y tú dices, yo voy a volver. Y aquellos hijos que viven en esclavitud, realmente Él está diciendo, yo los redimiré, yo los compraré nuevamente. Señor, tú has hecho una obra en nosotros. Señor, ayúdanos. Señor, que sintamos que hemos sido comprados por ti, Señor. Que sintamos, Señor, que tu mano está sobre nosotros. Que sintamos, Señor, que eres tú el que estás por ayudarnos en todo, Señor. Porque un año, Señor, ha comenzado y nosotros necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor, sentir que tú estás con nosotros para ayudarnos. Que tú has venido a nosotros, Señor, para darnos una palabra, Señor. Una palabra que nos sacará adelante. Una palabra, Señor, que no es por gusto. Por eso, Señor, debemos temer a ti, Señor. Honrarte a ti, Señor. Darte lugar, Señor, para que tus palabras las hagamos valer, Señor. En nosotros, en obediencia, Señor. No en discusión hacia otros. No, sino haciéndolas en nosotros. Señor, guárdanos, Padre. Mira que aquí estamos, Señor. De pie delante de ti, Señor. Tú eres el que nos levanta, Señor. Tú eres el que nos da fuerza, Señor, cada día. El que nos hace ponernos de pie. El que hace, Señor, que nosotros tengamos las fuerzas, el ánimo. Porque tú nos has hablado, Señor, aunque hemos estado cansados quizás, Señor, con poca fuerza, con poco ánimo, pero tú nos has hablado, Señor, para que nosotros vengamos delante de ti, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Padre, que no sea solo de palabras, Señor. Que nuestra petición, Señor, abra, Señor, nuestro entendimiento y nuestro corazón para ti, Señor. Para no ser rebeldes, para dejar todo mal, Señor, para obedecer, Padre, todo lo que nos mandes hacer y que nosotros podamos ayudar a otros. Ese es el crecimiento, Señor. Ese es el verdadero crecimiento, cuando yo puedo ayudar a otro por ti, Señor, porque tú estás en mí, porque tú estás en nosotros. Entonces podemos buscar y podremos ayudar al necesitado, al que necesita aliento, al que está tirando la toalla, el que ya no quiere nada, porque cuántas personas han abandonado sus iglesias y ya no quieren, Señor. Y quizás necesitan tus palabras para decirle, hey, el Señor tiene algo más para ti. El Señor acomodará esa palabra que venga a fortalecer nuevamente. Ayúdanos, Señor, que no nos hundamos, Señor, en nada, Padre. Señor, que siempre nuestro ánimo se sobreponga, Señor, un ánimo fortalecido por tu Espíritu, un ánimo, Señor, fortalecido por tu presencia, porque hay una palabra, Señor, porque hay una promesa, Señor, porque hay una bendición, Señor, en lo que tú nos has hablado. Señor, gracias, Padre. Reprendemos, Señor, toda opresión sobre este lugar, Padre. Reprendemos, Señor, toda opresión, para que tu palabra no se quede, Señor, ahí nada más en el pensamiento, sino que baje al corazón, que baje a nuestras manos y a nuestros pies, que nos lleven, que llegan a nuestra boca como una palabra, Señor, porque ha habido un oído sabio
que ha sabido escuchar tu palabra, porque ha tenido temor, porque ha creído que tu palabra es la mejor, que no hay nada mejor para sacar al hombre adelante, para darle bendición, salvación, eternidad. Solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo el apóstol Pedro, porque solo tú, Señor, eres el que me haces estar firme en las alturas, Señor, que tú nos das y donde nos pongas. Señor, gracias te damos, Señor, porque necesidad hay, Señor. Ayuda es necesaria, Señor. ¿Por qué no pedimos ayuda? Si necesitas, pide ayuda. Este es el momento de decir: Señor, aquí está mi mano. Mira mi mano. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu ayuda. Señor, más que todos, yo necesito tu ayuda. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Porque ¿quién más podrá ser en nosotros? Porque tú eres el esposo, tú eres el Padre, tú eres el Dios eterno, el único que puede, que tiene autoridad, que tiene el poder. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor.